Escuchábamos a Job. Job tiene la fama de ser el santo de la paciencia, ¿no? La paciencia infinita, aunque también se la acaba, y hoy la lectura de hoy pues está impaciente, ¿no? Porque siente que la vida es un soplo, que todo es fatiga, quizá como algunos de ustedes o nosotros el lunes a lo mejor, ¿no? Cuando empieza la semana, se sienten como Job. La fatiga inútil, el cansancio, el esfuerzo, ¿cuándo amanecerá?, decía Job. Y quizá puede ser a veces un sentimiento que vemos en muchas personas, de amargura, de falta de sentido, porque en realidad la vida, más que en pecar o no pecar, consiste en encontrar el sentido de mi vida, que también es la fe, que Dios es el que nos da ese sentido en el camino, el que nos muestra lo que quiere para nosotros. Y cuando uno vive sin sentido, sin un proyecto, pues puede llegar a caer en esa amargura de Job, ¿no? En ese momento. ¿Cuándo acabará esto?, ¿no? La vida es tan fugaz. Y es cierto que la vida es fugaz, aunque a veces se puede hacer larga, ¿no? ¿Verdad? Pero es fugaz, porque son pocos años en comparación con lo que viene después, que nuestra fe nos confirma, ¿no? Que es la vida eterna, que es estar con el Señor, que es tener ya una misión con Él para siempre. Pero en realidad la inquietud que muchas veces tenemos es, bueno, ¿para qué estoy?, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis días? Es bonito lo que decía San Pablo. San Pablo es el converso, San Pablo es el que persigue a los cristianos, San Pablo tiene que caerse del caballo para ver algo más. San Pablo nunca se siente merecedor de nada, pero cuando él habla de sí mismo, cuando cuenta en estas cartas lo que él hacía, pues impresiona mucho, ¿no? Se hacía débil con los débiles, se hacía pobre con los pobres, aprendía a vivir en la escasez, de la abundancia, y su vida fue eso. No puedo dejar de predicar, decía él. Si no puedo dejar de anunciar la buena noticia, no puedo dejar de anunciar al Dios que me salvó. Porque en realidad eso es lo que le pasa a las personas que se han encontrado con Dios. Normalmente, nos debería pasar a todos, no podemos dejar de contar lo que nos pasó. Y si llega un momento que ya no tenemos que dejar porque no nos sale, pues quiere decir que se nos olvidó. Dejamos de ser agradecidos. Dejamos de recordar quiénes éramos hasta que nos encontramos con Dios. Y entonces ya dejamos de predicar. A veces pensamos que predicar significa dar sermones, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, lo que haces mal. A veces uno piensa que predicar es eso, ¿no? Decir continuamente lo que está mal a los demás, ¿no? Entonces vivimos predicando a los demás lo que deberían hacer bien. Pero la predicación en realidad va más allá. Habla del sentido de la vida. Y habla del para qué de la vida. Y habla del amor de Dios en mi vida. Habla de eso. ¿Qué hizo Jesús cuando pasó entre nosotros? Pasó haciendo el bien, ¿no? Pasó predicando la buena noticia, pasó predicando al Dios de la misericordia, pasó sanando, curando, ¿no? Por eso es bonito como hoy Marcos, que le encantan los detalles y la acción, pues narra, ¿no?, ese día completo de Jesús, un día completo de Jesús. Que a todos siempre nos da curiosidad qué hacía Jesús en un día, ¿no? Y aquí uno ve en una pequeña radiografía, en un pequeño esquema, todo lo que hace Jesús en un día, ¿no? Y lo primero que hacía Jesús en un día en realidad era levantarse muy temprano. Y aquí en México uno se levanta muy temprano, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿Ves? Jesús un poco antes porque era de noche. Un poco antes. Pero es verdad que te levantas temprano. Y levantarse temprano tiene ventajas y desventajas. Desventajas que duermes menos. Ventajas es que aprovechas, ¿verdad?, más el día. Y sobre todo Jesús se levantaba muy temprano. ¿Por qué? Porque la gente pues no le dejaba en paz. Lo perseguía por todas partes. Entonces Jesús necesitaba retirarse, ¿no? Retirarse a un lugar tranquilo, al monte, como nosotros cuando subimos al santuario, ¿verdad? Retirarnos a un monte o a una montaña de aquí de Monterrey y ahí orar. Ahí escuchar, hacer silencio. ¿Qué me quiere decir Dios? Ahí descansar. Jesús necesitaba el equilibrio, ¿no? El equilibrio del que tanto hablamos, porque es cierto que el hombre necesita equilibrio, ¿no? Entre todo lo que doy hacia afuera, entre todo lo que hago, pues, como se dice, pues el cuerpo sano, una mente sana, el corazón sano y que Dios esté ahí. Y que yo tenga un espacio para mí, para estar con Dios, para el silencio. Hoy sentimos que nos falta silencio alrededor, ¿no? Falta silencio en nuestra vida porque hay demasiadas interferencias, demasiados ruidos, demasiado celular, demasiadas redes sociales, demasiado de todo de fuera. Y nos falta callarnos, acallar el corazón.
Y Jesús, como era hombre, necesitaba también ese diálogo profundo con su Padre, ¿no? Es cierto, ¿no? ¿Cuál sería ese diálogo? Uno piensa, Jesús, ¿qué tendría que decirle a su Padre si eran parte de la Trinidad, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Que Jesús necesitaba estar con su Padre en oración. Y nos muestra el camino. ¿Qué es orar? Pues le preguntan a los discípulos, pues decirle las cosas más sencillas a tu Padre. Aquí estoy, te pido, te entrego, te ofrezco, te pido perdón, te hablo, te cuento. Estoy contigo, simplemente en silencio, sin decir nada, simplemente con Él, con Dios. ¿Qué haría Jesús en esa mañana tan temprano? Pues descansar en su Padre. Después de desgastarse durante el día, que era su vida, descansar en su Padre. Así empezaba el día Jesús. Y gracias a eso podía saber lo que tenía que hacer después. Como hoy, ¿no? Que le preguntan a los discípulos, están buscando por todas partes. Y él dice, tengo que ir a otro lugar. Seguramente los desconcierta porque la gente le buscaba ahí. No, vamos a otras aldeas. Y cambia el plan y busca otro camino, porque en ese momento de silencio se le revelan cosas como a nosotros. Cuando hacemos silencio se nos revelan cosas que no sabíamos, que queríamos, que deseábamos, que buscábamos, porque Dios nos habla en el silencio. Y Dios nos muestra las decisiones que tenemos que tomar en el silencio, cuando nos callamos. Y Dios consigue que nuestro corazón se cargue de energía, de vida, en el silencio, en el descanso en Dios, en esa contemplación, en esa alabanza, en esa oración simplemente cantando o estando con Él. Ahí cargamos el corazón. Jesús todas las mañanas se levantaba temprano para orar. ¿Qué hacemos nosotros para orar? ¿Qué momentos buscamos en el día para orar? Para cortar a veces la rutina que tenemos de muchas cosas, de darnos, de entregarnos, también en el trabajo, en la familia, bueno, como la vida de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús el resto del día? Pues es bonito que lo primero que hace Jesús es un milagro mínimo, mínimo, una fiebre. Que Jesús cura una fiebre y dice, bueno, pues después de resucitar a Lázaro, curar una fiebre no es nada. Es pan comido, o sea, es un detalle. Devolver la vista a un ciego es mucho, pero una fiebre a la suegra, nada. O sea, no era nada, o sea, era algo mínimo. Pero es verdad que el amor está lleno de gestos concretos, pequeños. Muchas veces pensamos que el amor son los grandes gestos, ¿no? Quería tanto a Lázaro que lo resucitó, pero en realidad no era eso. Jesús podía haber salvado a Lázaro antes de la enfermedad. Esperó y lo resucitó. Pero el gesto de amor es el que importa. En nuestra vida lo que importa son los gestos, aunque sean pequeños. Muchas veces pensamos, no, es que tengo que hacer un gran regalo, tengo que hacer algo que demuestre cuánto lo amo, y al final nunca lo hacemos porque somos incapaces de hacer algo tan grande. Y se nos olvidan los pequeños detalles. El amor se compone de pequeños detalles. El amor matrimonial, el amor a los hijos, el amor a los papás, de detalles pequeños, a veces insignificantes, incluso a veces detalles ocultos que nadie sabe y que los hago por amor. Y que a lo mejor ni siquiera la persona amada lo sabe, con lo cual no me agradece. Pero yo lo he hecho por amor. Yo he renunciado por amor. Yo me he puesto en su lugar por amor. Yo he escuchado por amor. Gestos pequeños, insignificantes, como curar la fiebre. Así era Jesús. Y Jesús nos enseña una forma de vivir el día. Detalles pequeños. ¿Cómo hago yo para que mi vida esté llena de detalles pequeños de amor hacia los más cercanos, hacia los míos, en el trabajo, en todo lo que hago? ¿Cómo es mi delicadeza para decir estoy haciendo lo que hacía Jesús en su día a día? Estoy tratando a las personas como las trataría Jesús. ¿Cómo depende a veces nuestra forma de tratar a las personas? Depende de quién. Claro, si hablo con el presidente o con alguien que me puede conseguir un favor, le trato con mucho respeto. Pero si trato con cualquiera que me encuentro en la calle, ya no. ¿Cómo cambia mi forma de tratar a las personas dependiendo de cómo visten, cómo son? Qué pena, Jesús no era así. Jesús a todos los trataba igual. Jesús a todos les regalaba su misericordia, su cercanía, su mirada, su sanación. Y por eso después por la tarde vemos que se agolpaban al caer el sol los enfermos para que los tocara, para que los hablara, para que los sanara, o simplemente para tocar a Jesús. Muchas veces la fe de la hemorroísa que toca a Jesús no era solo de ella. Mucha gente tocaba a Jesús, el manto, y se sanaba. Solo se recogió el episodio de la hemorroísa que se sanó, pero seguramente habría muchos más que se sanaron tocando a Jesús, tocando y salir un poder de Él por la fe que ellos tenían. Tocar a Jesús. ¿Y cuántos enfermos llegaban en ese atardecer a buscar a Jesús, a golpear su puerta? Quizá como nosotros. Nosotros venimos muchas veces a la Eucaristía y a veces buscamos a Dios cuando más lo necesitamos. Es cierto. Y se nos olvida cuando no lo necesitamos.
cuando nos va bien, cuando triunfamos en la vida, ahí no nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos mal, cuando fallece un ser querido, cuando tenemos una enfermedad, recurrimos a Dios, pues como ellos, como todos los que hoy se agolpaban a la puerta de Jesús para que los sanara, para que los tocara. Somos parte de ese grupo nosotros. También nosotros necesitamos tocar a Jesús, necesitamos que nos sane. ¿Y qué pasa si no nos sana? Hay un episodio allí en la serie Chosen, que va a volver ahora, en el siguiente capítulo, que muestra a Santiago el Menor como Santiago el Menor era cojo. Bueno, no sabemos, pero en la serie lo pone como cojo, y que va a Jesús, porque Jesús les había mandado a ellos mismos a evangelizar, a predicar y a hacer milagros, a curar a otros, como a nosotros. Nosotros Jesús nos envía, nosotros no somos seres pasivos, nos envía a nosotros, nos envía a ustedes a predicar después de la Eucaristía, a predicar con sus vidas, a predicar, si es necesario, con la palabra, y a predicar y a sanar a otros con su presencia, con su alegría, con su amor. Eso es sanar, eso es lo que hacía Jesús, sanar los corazones destrozados, sanar los corazones heridos. Y también le mandó a los discípulos así, pero claro, Santiago el Menor era cojo, y escucha que tiene que ir a sanar cojos. Qué contradicción, diría él, ¿no? ¿Cómo voy a sanar cojos si yo estoy cojo? Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo voy a predicar yo si lo que voy a predicar no lo hago? ¿O cómo voy a sanar yo a otros cuando yo estoy enfermo, que necesito que me sanen? Y es bonito lo que le dice Jesús en esa escena, que a mí me queda dando vueltas, que la vi esta semana, porque Jesús lo que le dice en ese momento es, mira, hay mucha gente que va a predicar de lo que ha hecho Dios con ellos, y es verdad. Y conocemos a gente que ha hecho Dios milagros en sus vidas, y su predicación es muy bonita porque han experimentado ellos una sanación. Oye, estaban enfermos de cáncer y se sanaron. Estaban enfermos de algo y se curaron. Tenían un problema económico y hubo un milagro en sus vidas. Y claro que impresionan los milagros. Pero dice, imagínate el poder que va a tener tu palabra cuando tú cuentes, o cuando tú cures a un cojo, pero tú sigas cojo. Va a tener mucha más fuerza. Porque van a ser que tú cogías y dices, ¿pero que no te curas a ti mismo? No, es que era Dios el que me tenía que curar, diría él, ¿no? Pero Dios me ha enviado a mí a curar a otros estando yo cojo. Y es bonito pensar en ese sanador herido. Todos somos sanadores heridos. No puedo esperar a estar ya todo perfecto, sano, atlético, estupendo, para que me escuchen. Al revés. Muchas veces mi evangelio, mi noticia, la noticia va a ser más creíble cuando vean mi pobreza. Débil con los débiles, decía Pablo. Enfermo con los enfermos. Cojo con los cojos. Pero Dios es el que hace el milagro. Y Dios va a utilizar mi testimonio y decir, es que me ha enviado a mí justamente para entregar esa actitud del mismo Job, de la paciencia en mi enfermedad, pero que a través de mí Dios pueda hacer milagros con otros. Que estando yo herido, Dios pueda sanar a otros de mi misma herida. Pero yo siga herido, para recordar que es Él, que es su misericordia a través de mí, aunque esté herido, que es su obra a través de mí, aunque esté roto, que es su misericordia a través de mí, aunque naturalmente no me salga la misericordia, sino que sea la suya la que salga a través de mis palabras. Eso es más milagroso todavía, o más efectivo, o más grande. Por eso siempre decimos, Dios no elige a los capacitados, sino que va capacitando, utilizando a los que ha elegido en su fragilidad. Y de su fragilidad, de su herida, va a hacer maravillas Él, no nosotros. Él no pretende que nosotros, estando sanos, sanemos, sino que desde nuestra herida sanemos, porque es Él, porque siempre es Él, no nosotros. Y eso nos hace más humildes. ¿Cuántas veces pensamos, es que gracias a mí he hecho tantas cosas, he conseguido tantos milagros, fíjate, tantas obras? Y cuando llegaban los discípulos a Jesús a la noche, después de contar lo que habían hecho, le decía, no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo, que eso es lo importante. Alégrense de que ustedes son salvados por la misericordia, de que Dios los amó y por eso los envió, por el amor. No porque fueran muy capaces y muy geniales y muy creativos, sino porque Dios, a través de su pequeñez, iba a hacer grandes milagros. Por eso hoy estas palabras de Jesús nos motivan. Ese día vivido por Jesús nos motiva. ¿Cómo vivo yo mi día? Si tuviera que describir mi día como el de Jesús, ¿cómo sería? ¿Dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Dios en mi vida? ¿Dónde queda el silencio? ¿Dónde queda el amor? Mis obras pequeñas y grandes. ¿Dónde quedan los milagros que yo puedo hacer siendo instrumento? ¿Dónde queda mi palabra, que es la palabra de Dios, a través de mí, en la predicación? ¿Dónde queda? ¿Cómo es mi día?
si lo miro con el de Jesús? ¿Cómo yo cambio el mundo? ¿Cómo hizo Jesús? Jesús cambió el mundo en tres años. Muriendo en la cruz, por supuesto, pero en esos 3 años, ¿cuánto transformó Jesús a las personas? Vamos a pedir al Señor que nos haga fecundos desde nuestra herida, desde nuestra fragilidad, desde nuestra pobreza, pero que sea Él el que brille siempre en nuestras obras.